Oye, país, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan. El tema central que convoca al mundo a estar enterado de las noticias es las elecciones de los Estados Unidos. El resultado que para muchos era la crónica de una muerte anunciada. Muchos entendían que Donald Trump llevaba esa ventaja para ganar. Sin embargo, Kamala Harris había avanzado mucho, estaban, según las últimas encuestas, parejo con parejo, pero así son los resultados de la voluntad del pueblo. Analizaremos este tema con mucho más detalle y sus consecuencias más adelante. En esta fecha se recuerda el 180 aniversario de la votada de la Constitución de República Dominicana. El tema de La Vega y la alcaldesa de La Vega, la solución con amparo, custodia y la vacancia, el vacío de poder que había allí parece estar en vías de solución. Y el tema de Haití, que vuelve la canciller Dominique Dupois a emprenderla contra República Dominicana, pero esta vez encontró una voz contestataria rápida, de tú a tú, Farideh Raful. Hablamos de estos y otros temas después de la pausa. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó a Donald Trump por su segundo triunfo presidencial en Estados Unidos. A través de sus redes sociales, Abinader mostró su interés de fortalecer los lazos diplomáticos con esa nación en este nuevo periodo. Felicito a Real Donald Trump por su significativo triunfo electoral como presidente 47º de los Estados Unidos. El presidente dominicano continuará fortaleciendo los cálidos y estratégicos vínculos entre nuestros países en esta nueva etapa, escribió el mandatario dominicano en su cuenta de la red social X. El Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, CODUE, dijo que la conmemoración del 180 aniversario de la Constitución Fundacional de la República Dominicana, proclamada en la ciudad de San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844, debe convertirse en un espacio para gobernantes y gobernados estén obligados a seguir trabajando para lograr que la nación siga fortaleciendo la identidad de la nacionalidad como dominicanos. El presidente de la entidad, Feliciano Lacén Custodio, manifestó que este aniversario de la Constitución de San Cristóbal es propicia para hacer un llamado a los dominicanos para que conozcan, amen y respeten su Constitución como sendero virtuoso que conduce a la prosperidad, al progreso, a la justicia social y a la felicidad. El Colegio Médico Dominicano ha convocado una huelga nacional de 72 horas, programada para iniciar el próximo martes en todos los hospitales públicos, subcentros y unidades de atención primaria del país. Esta acción busca presionar al gobierno ante la falta de respuesta a sus demandas pese a reuniones previas con el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y el Gabinete de Salud. La medida afecta también a subcentros y unidades de atención primaria, aunque se mantendrán operativos los servicios de emergencias, unidades de cuidados intensivos y la atención de pacientes en estado crítico. El republicano Donald Trump volverá a la Casa Blanca tras vencer a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, superando los 270 votos electorales necesarios para proclamarse vencedor. El expresidente y ahora presidente electo a menudo ha omitido detalles, pero a través de más de un año de declaraciones políticas y comunicados escritos, ha delineado una agenda amplia que combina enfoques conservadores tradicionales en impuestos, regulación y cuestiones culturales, con una inclinación más populista hacia el comercio y un cambio en el papel internacional de Estados Unidos. La agenda de Trump incluye también construir el muro y crear el programa de deportación masiva más grande
de la historia. Los republicanos se han hecho con el Senado de los Estados Unidos, retomando el control tras 4 años de dominio demócrata. El gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, ganó el escaño en el Senado de su estado y Bernie Moreno ganó en Ohio, asegurando el Senado para los republicanos en un cambio ampliamente anticipado que asegura que al menos una Cámara Legislativa estará liderada por el partido de Donald Trump. La victoria de los republicanos en el Senado también pondrá en marcha una batalla interna para suceder a Mitch McConnell el control de la Cámara de Representantes. La Cámara Baja sigue en juego. Actualmente está controlada por los republicanos por un estrecho margen. El nuevo ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha establecido como objetivos principales de la guerra la liberación de todos los rehenes que se encuentren secuestrados por Hamas en la Franja de Gaza, así como la derrota del movimiento palestino y de Hezbollah en el Líbano. Trabajaremos juntos para avanzar hacia la victoria sobre nuestros enemigos y lograr los objetivos de la guerra. El regreso de todos los secuestrados como la misión más importante, la destrucción de Hamas en Gaza, la derrota de Hezbollah en Líbano, la contención de la agresión iraní y el regreso de los residentes del norte y del sur a sus hogares en condiciones seguras, se lee en una publicación de este martes en su cuenta de la red social X. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Las elecciones entre Donald Trump y Kamala Harris, no cabe duda, fueron las elecciones cuyos resultados eran los más esperados en el mundo por las implicaciones que tienen en un país como Estados Unidos y además de eso por los dos personajes que estaban en la contienda, principalmente en el entorno de la eventual vuelta al poder de Donald Trump, que dejó sus huellas en la administración que él dirigió 2016-2020. Eso no cabe dudas. Y se dio el proceso y había incluso hasta amenazas de que podía haber violencia. El mismo Trump tuvo que decir, no va a haber ninguna violencia, como diciendo, como yo voy a ganar de todas maneras, pero bajando un poco las tensiones en ese sentido. Y hubo hasta varios colegios electorales en varios sitios donde hubo que intervenir la policía y perros entrenados porque habían amenazas de bombas. De todo pasó. Un atentado, 2 intentos más de atentado, de todo. Pero llegó el día 5 de noviembre, el día de las votaciones, y el pueblo habló. Y digo el pueblo habló porque fíjense que después de los resultados en la madrugada todavía de las primeras horas de la mañana que seguían contando de este miércoles, todo el mundo aceptaba o estaba conteste de que lo que había ocurrido era lo que era la voluntad del pueblo. Quizás si hubiese sido a la inversa, pienso yo, a lo mejor no se hubiese asumido de esa forma. Son opiniones mías vagas de las cosas que yo veo en la televisión, pero quien puede analizarlo es el experto, Julián Roa. Buenas noches, don Rudy. Buenas noches, don Julián. Buenas noches. Yo puse Gracias por ese introito. Sí, no, yo puse una alfombra porque de aquí en adelante, como decía Bonita, los micrófonos son suyos. Bueno, acaba de pasar las elecciones en los Estados Unidos.
las elecciones más esperadas en el mundo, hay que decirlo. Sí. Porque en cierto modo la decisión de Estados Unidos impacta de manera positiva y negativa en el globo completo, en todos los países. Yo no sé si usted recuerda en uno de los programas que habíamos hecho, yo le decía que la gente iba a votar no por los candidatos, aunque Donald Trump es un candidato histriónico, sumamente llamativo y todo eso, y que posiblemente sea uno de los políticos más sinceros en los Estados Unidos. Dice lo que Cuando piensa. dice va a mentir, miente. Sí. Cuando dice va a atropellar, atropella. Cuando se decide delinquir, lo hace. La gente no tiene sorpresa con Donald Trump. Sí, es verdad. Es un antipolítico. Pero es verdad. Sí. Y por supuesto, la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, que aunque usted no lo crea, no era la mejor candidata para ser llevada Definitivamente. frente a Donald Trump, por múltiples razones. Estados Unidos votó fundamentalmente por temas, más que por personajes. Okay. El tema que subyace en la población norteamericana es el tema del abandono. Es el tema de haber perdido un estatus económico que pudieron haber tenido una vez y que ya no tienen. Esa seguridad económica, esa seguridad jurídica, esa seguridad en las calles. Hay una especie como de perder el cómo vivía el norteamericano desde hace 10 o 15 años a cómo vive hoy en día. Es otro país, en pocas palabras. Y con razón o no, Donald Trump supo interpretar correctamente cuál es el sentimiento de esa sociedad norteamericana. Y si usted se busca el mapa electoral de los Estados Unidos, ya lo habíamos explicado anteriormente, en los Estados Unidos hay tres momentos importantes, hay 4 momentos importantes. El primero es la elección de los candidatos dentro de los partidos políticos, las primarias. Las primarias. El segundo luego son las elecciones del primer martes del mes de noviembre, ¿no, verdad? Cada 4 años, en el cual se escogen los delegados o los asamblearios que deben reunirse en el mes de diciembre. 11 de diciembre toca. 11 de diciembre va a tocar ahora. Y esos delegados o asamblearios son los que escogen al presidente de los Estados Unidos. Es la misma cantidad que representantes hay en el Congreso de los Estados Unidos. Una especie de símil. Son 530 miembros en el Congreso, 532. 500, pero porque hay 3 estados, el caso de Washington tiene 3 delegados. Uh-huh. Y esos escogen, la mayoría son 270 para tener la mitad más 1, en todo caso. Y entonces eso ya escogiendo el presidente en el mes de enero, la segunda semana de enero, se juramenta el presidente de los Estados Unidos. Partido El día mayoritario. 20 de enero. La segunda quincena de enero. La segunda quincena de enero. Sí. Partido mayoritario, por supuesto, que el Partido Demócrata y el Republicano. En este caso, Donald Trump. ¿Cuál era el otro tema de agenda? El tema de los derechos humanos. El tema de las luchas por las reivindicaciones de minorías. El tema de las luchas por las reivindicaciones de los grupos minoritarios, de los LGBT, el tema del aborto. Los inmigrantes. Los inmigrantes, la inmigración, etcétera. Pero innegablemente que el tema económico se imponía a los demás temas. Yo entendía que por ahí debía venir y sobre todo cuando el proceso electoral, si algo hizo el Partido Demócrata fue perder estas elecciones. Usted me dirá por qué. Eso te iba a decir, ¿por qué? Bueno, porque nunca debió ser Joe Biden, nunca debió reelegirse, nunca debió postularse a la reelección. Ya no tenía condiciones físicas y psicológicas para ser un candidato. Dicen las malas lenguas, dicen los comentarios que fue una influencia de su esposa, el mantenerse en la candidatura. Y luego, por supuesto, el propio Partido Demócrata, como una manera de bajarlo de la candidatura, entonces decidió llevarlo a aquella funesta enfrentamiento con aquel debate con Donald Trump. Pero parece que la medicina resultó peor que la enfermedad. Sí. Se vio realmente un Joe Biden que disminuido, que tuvo que verse en la necesidad de la renuncia, por supuesto, pero también se vio un Donald Trump prácticamente escogido como presidente. Sí. Reivindicado como la candidato. escogencia de Kamala Harris fue una buena escogencia y logró repuntar mucho en su candidatura.
pero no hasta lograr realmente conseguir el voto de la mayoría. Donald Trump ha ganado la mayoría de los Estados Unidos. Y ha ganado el Congreso. Del centro todos, con excepción de Nuevo México y de Colorado. Después todos los ganó. ¿Cuáles son los votos demócratas? La periferia. Sí, La costa este, el cinturón de los migrantes y de los grupos de descendientes de migrantes. Significa que el voto norteamericano, el redneck, como ellos le llaman, es eminentemente republicano. Tiene un gran reto. No solamente ha ganado la presidencia, el Partido Republicano ganó la Cámara del Senado de los Estados Unidos y está muy cerca de ganar la Cámara de Representantes. Eso solamente se logró una vez con Ronald Reagan, cuando aquel funesto desastre ¿te recuerda la crisis con Irán, los estudiantes secuestrados en la embajada de Teherán y el fracaso de Jimmy Carter en aquel entonces? Sí. Esta es una situación parecida. ¿Qué va a pasar Donald Trump siendo presidente? Nada. No creo que vaya a ser un gobierno. Todas las promesas que ha hecho son esos simples promesas, pero incumplibles la mayoría. Ahí viene el tema. Ahí viene el tema. De cara a los Estados Unidos, él habla de restablecer la economía. Sí. ¿Es posible en 4 años restablecer la economía a lo que era antes de prepandemia incluso? No, no es posible. Ni en 4, ni en 8, ni en 12. El periodo del estado de bienestar de Estados Unidos pasó. Y pasó en 2 etapas. Primero pasó a partir de la crisis de 1929, usted recuerda. Claro, la Gran Depresión. La Gran Depresión que con Franklin Delano Roosevelt y un alemán, un economista alemán llamado John Maynard Keynes, sustituyen ese modelo y entonces el Estado comienza a invertir mayor cantidad de dinero que el sector privado. Y se crea aquel modelo de sustitución de importación. Lo importante era que el pueblo norteamericano produjera y lo producía todo, esa es la verdad. Por eso Estados Unidos tiene un periodo tan próspero a partir de los años 40 hasta los años 80 prácticamente. Pero ese modelo fue siendo sustituido por los propios Estados Unidos, por los mecanismos internacionales de comercio. La creación del GATT, los acuerdos generales. El neoliberalismo. El neoliberalismo. Y por supuesto la Organización Mundial del Comercio. Ya no es posible volver a poner barreras ni arancelarias ni comerciales. Eso es un esquema de la vieja política, como se podría decir. Trump lo promete porque eso quiere el pueblo norteamericano, pero no va a poder cumplirlo de ninguna manera. No hay forma de que usted pueda dejar de importar un producto caro, un producto chino que le va a salir a la mitad del precio al consumidor norteamericano. Y no es posible que usted le produzca ese precio porque el costo de la mano de obra norteamericana y de los costos en Estados Unidos son extremadamente altos. Sí. Aunque no lo crea quien ha salvado de que Estados Unidos no haya caído, la inflación no haya sido mayor, ha sido la inmigración ilegal. Mire lo extraño del caso. En este momento hay 3 frentes para los Estados Unidos. Frente número 1, el caso de Europa por la guerra de Rusia contra Ucrania y el tema de la OTAN y los demás países aliados. Está el tema de China, que es la guerra comercial que desarrolló el propio Trump con el presidente Xi Jinping. Y está el caso de Medio Oriente. Claro. O sea, en esos escenarios, ¿qué visión tú tienes sobre lo que va a ser la política de Donald Trump y qué resultados podría tener? Mire, en el ámbito de la política internacional, el gobierno pasado de Donald Trump fue un verdadero desastre. Estaba lleno de rookies por un lado y estaba lleno de inexpertos. Bueno, el propio caso del secretario de Estado era un empresario. Sí. Nada que tenía que ver. Y muy poco parecido a este de ahora, Anthony Blinken, que es un verdadero diplomático. No, y este está nacido prácticamente en el Departamento de Estado. Sí. Ha ocupado todas las posiciones. Sí. En el caso de Pompeo es un empresario. Donald Trump lo coloca y realmente fue una especie de elefante en una tienda de cristal. Las relaciones de Estados Unidos con todo el mundo fueron un verdadero desastre, incluyendo Europa, por supuesto, incluyendo la idea de la amenaza de salir de la OTAN. De la OTAN. Eso es una invitación al desastre. Sí. De una manera u otra, Estados Unidos es el gran apoyo, sobre todo financiero y sobre todo militar, claro, de temor
a cualquier país que quisiera intentar contra la OTAN. Es el gran eje outsider, Así pero es, con todo el correcto. poder. Y la verdad es que Donald Trump amenazó con abandonar el tratado, lo cual es una locura. El propio embajador ante la OTAN no sabía qué decir. Prefirió hacer silencio hasta que el presidente saliera del ámbito de Europa, para decir que eso es casi imposible. Claro. Pero eso, ¿qué va? Él dice, yo termino decía en su campaña, yo termino la guerra al siguiente día de juramentarme. Ya. Siento a Zelensky y a Putin, le doy una orden. Era prácticamente lo que quería decir. La verdad es que Putin y Zelensky no son Stormy Daniels, no son la prostituta que él pudo convencer por las vías que le entendieran. No, esto es política de alto nivel. Claro. El tema ruso-ucranino es un tema que va para largo, porque el tema no es Rusia-Ucrania, el tema es Rusia-Unión Europea. Sí, lo que representa para Europa. Por supuesto. Si Rusia lograra imponerse en Ucrania, podría imponerse en Polonia, podría imponerse en Hungría, podría imponerse en Suecia, podría imponerse en Lituania, en todo el Báltico. Sería una locura. Sería realmente volver a la hegemonía que pudo haber tenido alguna vez la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia, en los países de su eje de influencia. Sí, una situación ya y por supuesto la gran perdedora en ese caso sería el motor económico de Europa, que en este caso es Alemania. Que es quien han estado, pues la gente habla de Estados Unidos, pero quien ha estado soportando financieramente la guerra ruso-ucraniana es Alemania. Dígame por qué. Porque todo el gas natural, todo el suministro energético le viene directamente de Rusia, ya no viene de Ucrania. Y eso ha elevado los precios a niveles tal que la economía alemana casi ha recesado. Se encuentra en una situación sumamente difícil y complicada. No creo, Trump es algo que ha dicho y que es muy difícil que lo cumpla. Pero con China sí podía volver una guerra comercial. De hecho ya la tiene planteada, pero eso genera otra consecuencia. China es el motor para que usted tenga una idea, de cada 3 piezas manufacturadas en el mundo, una es China. Usted comenzar a colocar barreras en eso va a retrancar las economías del mundo. No es tan sencillo. Yo creo que esto es parte del discurso. Habrá fuegos artificiales, se reunirá con Xi Jinping, se reunirá con quien sea, va a tratar de cumplir algunas de las promesas de campaña, pero no dependen de él, en cierto modo. Depende de toda la agenda global en sentido general. China sabe lo que quiere. Claro. China planifica para 100 años. No importa esto de Trump. Lo de Trump son 4 años. Ellos esperan. Incluso ahí se han hablado de unos fuegos artificiales verbales entre las dos Coreas que podían sí afectar esas relaciones. Sí, claro. Porque Corea del Norte es sustentado por China, o apoyado por China, o respaldado por China. Así es. Y Corea del Sur claro, tiene el gran compromiso de Estados Unidos de sostenerlo, de ayudarlo y de apoyarlo. Así es. O sea, eso sí podía generar algún tipo de conflicto. Y habiendo este muchacho, por así decirlo, este muchacho en Corea del Norte, que a veces uno no sabe si un día se levanta y quiere jugar con unos botones. El enfant terrible. Sí. Pero China no le interesa pelearse con nadie. No de manera directa. Estamos de acuerdo, pero lo que te quiero decir, si va este muchacho provoca un lío. No, yo creo que él va a seguir amenazando, pero no pasa de ahí. No pasa de ahí. Pues tiene un control chino sobre eso. Y en el Medio Oriente, con la situación de Israel frente a Hezbollah, caso del Líbano, frente a las amenazas y los amagos constantes con Irán, y la situación en Gaza también, con Hamas, que ya es una situación más complicada. Los judíos estaban con Donald Trump. Los judíos entendían y dieron su respaldo público a Donald Trump, entendían que en cierto modo Biden aunque lo apoyaba financieramente, los discursos de Biden y de la propia Kamala Harris eran en favor de la detención de los ataques en la franja de Gaza. Varias veces lo dijeron y lo plantearon en el Consejo de Seguridad de la ONU. Correctamente. Entonces Israel entendía que Estados Unidos no se portó a la altura que debió de hacerlo. Y en el caso de los países árabes, aunque estaban con Kamala, la mayoría, sobre todo estaban con una candidata que no sacó ningún delegado. Se llama Jill Stein, que es la candidata del Partido Verde. Era una manera como de los descendientes árabes buscar por quién votar, que no fuera ni Trump ni Kamala Harris. Pero
igual el tema de Medio Oriente, ojalá que Donald Trump buscara un buen equipo en lo que tiene que ver con política internacional, que lo va a necesitar innegablemente. O sea, no va a haber entonces, ¿tú crees que no va a haber una influencia importante, trascendente en lo que es el desarrollo de la situación de Medio Oriente en este momento? ¿O sí lo podría haber? Esto empodera más la política de Netanyahu. Esto le da mayor... Y lo que sí puede ocasionar, por supuesto, es mayor presión sobre los palestinos que se encuentran en la zona de la Cisjordania. Es posible que los judíos se sientan tan envalentonados que muchos de los asentamientos que no lo estaban haciendo comiencen a hacerlo de nuevo. Recuérdense que Trump es el primero que muda la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Todo esto va a cambiar el panorama. Irán, habría que ver. Donald Trump, recuérdese que en su gobierno anterior amenazó con eliminar el tema de la amenaza del enriquecimiento de la política nuclear iraní. La verdad es que se pasaron los 4 años. Sí es cierto, inclusive eliminó el acuerdo que se había arribado con Irán. Claro. Habría que ver cómo vuelve a funcionar esas cosas. América Latina, ¿cómo vería América Latina y cómo sería la relación con Estados Unidos? ¿Variaría? ¿Sería igual con Donald Trump? Yo creo que eso no va a variar mucho, porque no ha variado con el gobierno de Biden. ¿Qué ha hecho Biden por América Latina? Dígame algo importante. No, es el patio trasero y sigue subiendo la hierba. Ya, nosotros no tenemos embajador en 4 años. No. Bueno, tenemos uno. Ajá. No, ya aprobado, pero no designado. Bueno, y fue demócrata. Vendrá otro. Se va en febrero ya. No ha llegado, ¿no? Es que él no ha llegado. Ya no va a llegar. Sí. Donald Trump le mandó a su vecina. Sí. A la vecina de Mar-a-Lago. Y es posible que le diga a la vecina que vuelva. A la Bernstein. Sí. Que fue por cierto, hizo muy buen trabajo. Que causó muy buena impresión en República Dominicana. Claro. Bailadora bachata. Sí. No, de buen trato. Y una señora, eso te iba a decir, de buen trato. No tenía los humos en la cabeza. No se metió mucho con los temas de la política interior, el tema de las relaciones dominico-haitianas. Opinó poco en ese sentido. No se ve ninguna variación en la política norteamericana hacia República Dominicana hacia Estados Unidos. Pensando en el tema quizás de Haití, ¿no hay ninguna acción diferente con un gobierno de Donald Trump? Podría haberla, como no, por supuesto. El tema haitiano es un tema que preocupa a los Estados Unidos. Por eso. No le preocupa por los haitianos, ni le preocupa por las relaciones con nosotros. Le preocupa por los barcos que pudieran metérsele en su territorio, en todo caso. Claro. Podría variar, pero no creo que... América Latina, las elecciones en Estados Unidos, lo único que puede afectar es que si se deteriora la economía, se deterioran las remesas y se incrementa el flujo de inmigrantes hacia los Estados Unidos. Eso es importante. Correctamente. Eso es importante. Julián, no puedo dejar que te vayas después de este análisis de lo que significa lo de Trump, sin preguntarte sobre el tema aquí local del caso de La Vega. ¿Sí? ¿Qué tú opinas de eso? Tú que eres un municipalista y tú que eres una persona, además, ducho en derecho. ¿Qué tú crees que bueno, ese es un caso muy peculiar. Lo primero que no debió producirse la renuncia nunca, ni del alcalde ni de la vicealcaldesa, por un tema de legitimidad. La Vega votó por ese alcalde y por esa vicealcaldesa. Ahora, una vez se produce la renuncia de ambos, porque es innegable que si ella renunció había cierta presión para que lo hiciera. No lo hace de manera espontánea. Sí. Ella lo dejó entrever en la conferencia de prensa cuando dijo que estaba recibiendo del mismo partido que ganó, que no es el de ella, que estaba recibiendo presiones. La ley establecía y establece cuál es el mecanismo de sustitución. Al alcalde lo sustituye el vicealcalde. Eso es la única opción. Ahora, el vicealcalde no tiene quien lo sustituya. Sí. Y como no tiene quien lo sustituya, la ley estableció que entonces el presidente se le enviara una comunicación al presidente para que designara al vicealcalde. Eso dice la ley. Para que designara a un vicealcalde. A un vicealcalde. Que iba a hacer las funciones. Que al no va a haber alcalde, se juramentará como alcalde. Sí. Pero él nunca va a designar al alcalde, sino a un vicealcalde. Un vicealcalde. ¿Y qué pasa si ese vicealcalde asume como alcalde? Que entonces le emite un nuevo decreto para designar otro vicealcalde. Otro vicealcalde, que entonces ya completaría la fórmula. Esa es la ley. Muchos juristas de mucho prestigio y de mucha sapiencia, incluyendo al doctor Milton Ray Guevara, entienden que ese mecanismo no es correcto y pudieran tener razón. Lo que pasa es que el que está en la ley,
Usted podrá decir la ley es inconstitucional, sí podría ser. O tiene que denunciarlo. Pero tiene que definirlo el Tribunal Constitucional. Sí, tiene que decir. Ahí existe lo que se llama la presunción de legitimidad del marco legal. Solamente la justicia o el Congreso, el legislador, pudiera variar eso. Ahora bien, ¿cuál es la realidad en la práctica? La realidad en la práctica es que por la cantidad de voces que surgieron en torno, porque nunca se había dado, en torno a que el presidente se metiera en el ámbito municipal, surgieron muchas voces. Algunos planteaban la idea de que fuera el Consejo de Regidores, otro que fuera una terna y que se enviara al Poder Ejecutivo, otro que se hicieran nuevas elecciones, 1000 cosas se hizo. Y la verdad es que el gobierno, perdóneme el juicio, se metió en miedo. No tomó ni una decisión ni la otra. No, le dio largas. En franca violación a la ley. Ha encontrado un bajadero que es que la vicealcaldesa se devuelva del viaje donde iba y asuma de nuevo. ¿Y eso se puede, Julián? Bueno, si no hay quien reclame, lo que hay es una reconsideración. Ella sometió una renuncia. Pues se la aprobaron. Se la aprobaron, sí, pero ha solicitado que se reconsidere esa renuncia. Y el Consejo ha aceptado la reconsideración de su renuncia. A menos que alguien, cualquier ciudadano decida y vaya a un tribunal diciendo que ya el plazo para ella renunciar había concluido, entonces eso se haría litigioso, se haría judicial. A lo mejor dura más tiempo, Más el tiempo. el litigio que lo que dura Lo que mandato. sí es ilegal es que el Consejo designe al vicealcalde. No, eso no se puede. No se puede. No. Porque la ley y la propia Constitución establecen la separación entre el órgano ejecutivo, que es el alcalde o la alcaldía, y el órgano normativo, Sí. que es el Es Consejo. equipararlo al Congreso, como que usted y el diga- Poder Ejecutivo. Es como que usted diga que el Congreso designe al presidente. Sí, sí. Eso es imposible. Sí, sí. Entonces es el mismo símil que se asimila, pero aquí las cosas son pero- asigún, como dicen en el campo. Sí, pero a veces este tipo de discusiones sientan los precedentes Claro. y crean las normas, Ujú. como ustedes dicen los abogados, la jurisprudencia, Sí. que después es la norma a seguir. Ya. Porque, como tú dices, no se había dado un caso de esta No, no. naturaleza. Se había dado y se había escogido mal siempre. Se da el caso de los vocales de la Junta de Distrito Municipal. El vocal no tiene suplente en la ley. Ok. Entonces, ante la renuncia o la muerte de un vocal, ¿quién lo sustituye? Lo sustituye igual el mecanismo del presidente de la República. Pero ¿qué hacen los partidos? ¿Qué hacen en los territorios? Que el Consejo de Regidores designa un vocal y así se queda. Así se queda. Pero no entra dentro del marco de lo que establece la ley. Antes lo nombraba el presidente Sí, como sí. establecía la Por la eso Constitución. no encuentro sentido cuando se dice que el presidente se va a meter en los ayuntamientos. Siempre se ha metido. Siempre, porque es una opción. No, y se mete, Claro. le da un subsidio mensual. No solamente eso, Digo, para Claro. poner un caso. Sí, claro. muy correcto. Y nadie protesta correctamente. No, y usted no vende un metro de tierra sin la aprobación del Poder Ejecutivo. del Poder Ejecutivo. Significa que esa autonomía no es No es tal. no es total, es tutelada en algunos aspectos. Así es. Don Julián, gracias. Gracias, muy a usted, amable don Luis. de usted, como siempre. Me trajo- Estar atento porque es que los dos temas Ujú. eran fundamentales discutirlo contigo porque tú eres ducho en los dos y principalmente en esa última parte del tema municipal, como además de abogado, como municipalista tú te conoces la ley y tú sabes de lo que estás hablando. Sí. Pero también en el tema de No, lo de... no, perdóneme que vuelva y lo interrumpa. No menosprecio las opiniones de otros juristas. No, y lo Jamás en la dijiste, vida. y lo dijiste bien claro. Hay otros que opinan de otra forma y incluso fuiste más allá diciendo a lo mejor yo estoy equivocado. Sí, pero me lo tiene que decir el Pero Constitucional. tiene que decir, sí, pero tiene que explicarlo. Exacto. Así es. Gracias, Julián, muy Gracias a amable. usted. Gracias por este conversatorio. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
180 años de haber sido votada la primera constitución de República Dominicana, inmediatamente después del grito de independencia en 1844, la ley de leyes, la norma institucional por la que se rige el país, muchas veces vapuleada, muchas veces violentada, muchas veces usada para fines políticos, para fines individuales, para fines de grupos, pero es nuestra constitución. Y a decir de muchos tratadistas, es una constitución fuerte que abarca todo lo que es el Estado de Derecho, todo lo que es el Estado de Garantías, todo lo que es la plataforma de la vida institucional, de la vida legal, de la vida, de los derechos de todos los dominicanos. Actos conmemorativos, desfile militar, Te Deum, Consejo de Gobierno incluido, en San Cristóbal, parte de los actos de la jornada de la fecha, cuyo feriado se movió para el lunes anterior, el lunes pasado, por eso fue un fin de semana largo. Pero es una ocasión para rememorar, para reafirmar los compromisos de cada ciudadano con la ley, con el ejercicio de las normas, de las buenas costumbres, de la institucionalidad. Y nos toma esta celebración de la Constitución cuando hemos acabado de votar nuevas reformas a la Constitución basada en 4 ejes fundamentales que no tenían nada que ver con la búsqueda personal de una prolongación, por ejemplo, del poder, como ha ocurrido en los últimos tiempos. Recordamos la Constitución, las últimas así rápidamente en este siglo del 2023, del intento de Hipólito Mejía de tratar de seguir en el poder más allá de su mandato, lo cual fracasó. El intento de la realización de las enmiendas del 2015 de Danilo Medina para tratar de continuar en el poder, y el intentona del 2019 para tratar de continuar en el poder, que fue abortada y que unificó fuerzas de la oposición y del propio partido de gobierno que en ese momento dirigía Leonel Fernández y de la oposición que encabezaba Luis Abinader, hicieron una labor de pinza, por así decirlo, y hicieron abortar ese intento de modificación de la Constitución de Danilo Medina y su grupo. Y ahora se hizo esta reforma donde, al contrario, se establecen mecanismos para evitar nuevos intentos de reformas o nuevas reformas si se lograran, para tratar de continuar en el poder más allá de lo establecido en la Constitución, que son 2 periodos consecutivos y nunca más. Un periodo puede optar por una reelección si la gana y ya jamás. Importante que haya ocurrido en esta ocasión incluso esa reforma constitucional para tratar de sellar un poco este relajo con la Constitución. Enhorabuena. Miren, el tema de la alcaldía de La Vega, que fue una forma penosa de manejar una situación política, acontece y viene a ser que el alcalde más votado en las elecciones de febrero de este año fue Kelvin Cruz del PRM y salió reelecto como alcalde de La Vega. Sin embargo, es de todos sabidos que Kelvin Cruz es un hombre que pertenece a uno de los grupos, puntal incluso de uno de los grupos internos que tienen aspiraciones para las elecciones del 2028, llámese el tema de David Collado, y hubo quejas internas en el partido de que él desde su posición estaba haciendo encuentros, reuniones, captando adeptos para ese proyecto en el entorno de los alcaldes del partido de gobierno.
Él era el presidente de la FEDOMU, Federación Dominicana de Municipios, por demás. Entonces esas quejas, no cabe duda, llevaron a que vamos a sacarlo de esa posición, y se le dio, porque es un dirigente político del partido de gobierno, la posición de ministro de Deportes, que aparentemente también el ministro de Deportes querían apartarlo de la posición. Se hizo una jugada, un doble play. Para ello él hubo de renunciar a la posición de alcalde que ya había asumido o que continuaba. Y entonces la vicealcaldesa Amparo Custodio, que es además de eso del Frente Amplio, de un partido diferente al PRM, asumió o debió asumir inmediatamente las riendas de la alcaldía de La Vega. Pero la señora Custodio renunció a su posición y dijo que ella no iba a asumir eso por una situación de principios, porque su partido así lo entendía, y hubo aquella conferencia de prensa con la plana mayor de su partido, encabezado por Teresa Cabrera, fue candidata presidencial por el Frente Amplio, indicando que éticamente a ellos no le correspondía eso porque no habían votado por ella, habían votado por Kevin Cruz, que era de otro partido, y que ella era la que conformaba la fórmula, pero que el pueblo de La Vega no había votado por ella. Claro, se supo después de las fuertes presiones que habían en el entorno de la alcaldía de La Vega para que esto no se diera, para que esto quedara y ahí mismo abortara. Así. Entonces ella renunció por razones de principio, dijo ella, de ética, dijo ella. Y comenzó todo una serie de búsqueda de soluciones, de que si el presidente puede nombrar al alcalde, de que si la ley que le establecía está vigente y se puede, que si es el consejo de regidores que pueden, que hicieron una reunión y ya tenían designado una gente para nombrar y después lo abortaron. Todo esto se convirtió en una olla de grillos dentro del propio partido de gobierno y dentro del propio estamento de la presidencia de la República, de cómo manejar este tema. Pero de buenas a primeras, la señora Custodio anuncia al país esta semana que retoma sus funciones, que va a retirar su renuncia y que vuelve porque ella entiende que debe servir al pueblo de La Vega y que entonces se va a mantener ahí en esa posición hasta que concluya el mandato de 4 años. Vaya usted a ver. Como dice un amigo mío, tanto nadar para morir en la orilla. ¿Qué les parece? 2 meses dando vueltas y por aquí, por allí, por aquí, por allí, por aquí, por allí, por aquí, por allí, y que si esto, que si lo otro, que si la ley, que si no, que si se violenta. Han buscado opiniones de todo el mundo. Se trató de consignar hasta en la reforma constitucional una diputada graciosa, ella de Santiago, quiso introducir un transitorio para que el presidente tuviera la potestad de nombrarlo ya constitucionalmente. Todo esto ha pasado. Y de buenas a primeras, yo retiro mi renuncia y todo sigue igual. Eso es posible. Funciona así. La renuncia, una vez aceptada, puede ser revocada después, ya que todo está consumado y hecho. Yo no sé. La verdad que yo no sé, pero viendo bien las cosas, como que aquí no nos empantalonamos, nos metemos en unos líos que a mí me lucen innecesarios. Me lucen innecesarios, pero ocurren. Así es. Hablando de esos ruidos que se registran aquí en República Dominicana, escribí mi columna de esta semana. Mi columna que se llama como este programa, Oye País. Y la titulé, ¿cómo titulé mi columna realmente? Ruidos innecesarios. La comparto con ustedes a continuación. El vacío de la información
lo llena la especulación. Hay que aprender que no porque una acción tenga ribetes legales, sea políticamente prudente ni legítimamente pretender imponerlo. Y si la base legal es ambigua y no se socializa, no se explica debidamente su intención, la medida se torna catastrófica para la imagen del gobierno. La gente no le deja pasar una al gobierno. Conocen el camino de las protestas, Plaza de la Bandera, las redes sociales, las cacerolas incluidas, y muestran su molestia cuando sienten que les estrujan en la cara acciones o propuestas que entienden irregulares y o que les perjudican. Lo vimos en el caso del doble nombramiento de Carlos Pimentel, la renta de edificios para oficinas gubernamentales, la circular sobre presentación de facturas de servicios públicos, episodios de los últimos días que sucedieron al contenido en el proyecto de reforma fiscal. La gente cree que en medidas de este tipo hay gato entre macuto. Estas reflexiones me llegan mientras tecleo en mi computadora tratando de plasmar en qué lógica se basan algunos funcionarios para provocar lo que pareciera convertirse en norma de costumbre, generar ruidos desde estamentos gubernamentales que terminan estrellándose en las puertas de palacio. Por ello, de manera continua, el presidente Luis Abinader ha tenido que dar la cara por sus subalternos, al salir a sofocar la molestia de la gente, al enfrentarse a la prensa por lo menos cada 7 días en escenarios como la semanal. Pareciera llegado el momento en que el presidente Abinader dé un manotazo en la mesa, San Antonio incluido, y que el régimen de consecuencias caiga sobre cualquier responsable, lo que evitará malos ratos al gobierno y sofocones a la gente. Otro tema que no puedo dejar de comentar con ustedes es lo que ocurrió ahora nueva vez con el tema haitiano. La canciller haitiana, Dominique Dupois, lo he dicho muchas veces aquí, lo ha dicho mucha gente y es la realidad, no es la mejor funcionaria para tratar de mantener una relación armónica entre los dos países. Ella es hostil hacia República Dominicana. Y una de las cosas por lo que es hostil hacia República Dominicana es porque ella tiene pretensiones de ser una candidata y de ser popular en su país y de hasta tratar de llegar a la presidencia en las próximas elecciones. Entonces ella, como muchos otros en Haití, saben que el tema República Dominicana, enfrentar República Dominicana, le granjea cierta popularidad, por así decirlo, en las élites y también en muchas de las bases políticas y del pueblo en Haití. Entonces esta señora mintió, como hacen los cancilleres y como hacen los funcionarios haitianos sobre República Dominicana. Eso no es raro. Mintió y dijo que República Dominicana había detenido su programa de repatriación que había emprendido hace un mes y pico en una forma ya más estructurada, más organizada y más amplia, porque la presión que había hecho ella en los organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, habían dado sus efectos y que República Dominicana había detenido ese programa de repatriación, buscando un protagonismo que no es cierto y que ya no tiene. Pero le salió la mamá respondona. La mamá respondona en este caso fue como de tú a tú. Farideh Raful fue quien le contestó que es, como ministra de Interior y Policía, la jefa inmediata de la política migratoria, porque migración está adscrito a Interior y Policía. Y le contestó, eso no es verdad, usted está equivocado, eso es falso lo que usted está diciendo, señora canciller. La verdad es que en lo que va de este mes, el último mes, llevamos 40,000 repatriados, cumpliendo la meta de unos 10,000 más o menos semanales.
No invente con nosotros, que eso no es verdad, señora canciller. Nuestras políticas y nuestros derechos soberanos y nuestros derechos de nacionalidad y nuestros derechos constitucionales nos dan la potestad de hacer esas repatriaciones y continuamos con ellas. La respuesta de Farideh fue directa y muy clara. Y como que ella, como que de mujer a mujer, jóvenes a jóvenes, como que dime tú que te voy a contestar. Y qué bueno que le salió con altura incluso, en la misma forma como lo hizo ella, puso un tuit y una declaración. Farideh puso un tuit y una declaración como, vamos arriba, aquí hay quien te conteste. Ya se acabó eso de salirte huyendo, muchachita. Así le dijo prácticamente Farideh a la canciller Dominique Dupuy, que es una hostil hacia República Dominicana. Y una hostil hacia República Dominicana que uno tiene que ver con ojerizas y mantener muy bajo control, porque no se le puede dejar pasar una porque es capaz, mintiendo, de armar un lío. Así es, señores. El Listín Diario publicó hoy un editorial en ese sentido, que se llama, el editorial del Listín Diario, Inaceptable afrenta a la soberanía nacional. Lo comparto con ustedes en la voz de su director, Miguel Franjul. Inaceptable afrenta a la soberanía nacional. La declaración de la canciller haitiana Dominique Dupuy, insinuando que el país ha reducido las repatriaciones de sus compatriotas ilegales aquí debido a presiones internacionales, es un burdo intento de manipulación inaceptable. Estas insinuaciones no solo son capciosas, sino que intentan manipular la percepción pública e internacional sobre la soberanía de nuestro país. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, le ha salido al paso, de forma contundente, reafirmando que nuestra política migratoria es un derecho soberano e inalienable. Los intentos de Haití por incidir en nuestras decisiones soberanas y presentarse como una víctima de supuestas presiones solo buscan interferir en un tema que compete exclusivamente al pueblo y al gobierno dominicano. La ministra Raful no solo desmintió categóricamente la afirmación de Dupuy, sino que aseguró que nuestro país no ha renunciado a su objetivo de repatriar a 10.000 indocumentados por semana como ejercicio legítimo de su soberanía. Entre el 2 de octubre y el 5 de noviembre, las autoridades han repatriado a 60.961 migrantes indocumentados. Bien ha hecho el gobierno del presidente Abinader al reafirmar nuestro derecho de proteger las fronteras y a regular el flujo migratorio, siempre bajo el amparo de las leyes nacionales, sin dejar de lado los principios de respeto y humanidad. Cualquier intento de influir sobre nuestra política interna, como lo está haciendo Haití, en complicidad con sus aliados internacionales, constituye una afrenta a la soberanía nacional. Es momento de cerrar filas y apoyar decididamente la aplicación de nuestras leyes sin imposiciones ni chantajes de otros. Que quede claro, la soberanía nacional no se negocia y nuestra política migratoria no está sujeta a interferencias externas. Así hemos llegado al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía, como cada noche, aquí por Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Tengan un feliz resto de la noche, un buen día. Nos vemos mañana.